Cuando cantamos eso no volvemos atrás, porque la cruz está ante mí. Es que hemos reconocido quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Y ciertamente, cuando reconocemos la cruz, que es lo que hizo Jesús por nosotros, nos ubicamos en lo que realmente somos. Porque la cruz nos da dirección, nos da extensión, nos da profundidad y nos da eternidad. Y por eso es importante que entendamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda cosa, sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Estoy hablando de Lucas 10, versículo 19. Lo puede buscar porque lo estoy diciendo de memoria, pero estoy casi 99.99% seguro que eso es lo que dice. ¿Qué nos está diciendo Lucas con esto? ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Que tú tienes el poder para lo que has de enfrentar en la vida, porque al fin y al cabo no eres tú y se trata de Él. En verdad hoy vivimos tiempos difíciles, porque la verdad es que son difíciles. Son cosas terribles que están sucediendo en la tierra y en el cielo. En el cielo hay señales, hay llamaradas solares que están indicando que va a haber cambios sobre la faz de la tierra. Está habiendo cambios en la luna, crecimiento de los cuerpos de agua, llamaradas solares que calientan los océanos, que entran a las placas tectónicas y producen vibraciones y activación de volcanes en diferentes partes del mundo. Su palabra también lo dice. La NASA lo confirma. La ciencia lo vuelve y lo corrobora. O sea, que no estamos viviendo nada que la Biblia no lo haya escrito más de 2000 años atrás. Y así como en Lucas 10:19 nos da este versículo donde nos da el poder para hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, está hablando de fuerzas espirituales, porque todo lo que ocurre en el mundo físico tiene un efecto primero espiritual y después se manifiesta en el mundo físico. O sea que si nosotros desde el principio, Cristo Jesús, Señor nuestro, nos dio esa autoridad para que a nivel espiritual tuviéramos esa autoridad para ejercitarla, quiere decir que tenemos la potencia, la influencia, el poder para ser agentes de cambio sobre la faz de la tierra. ¿A través de qué? De la autoridad espiritual que Él nos dio a cada uno de nosotros como creyentes. Por lo tanto, somos agentes de cambio para cambiar las cosas que ocurren sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad sobre las regiones celestes y somos clave para marcar una diferencia entre millones de personas que no conocen a Cristo. Es una bendición anticipada el que nosotros como creyentes supiéramos las cosas que van a acontecer antes que acontezca. Amós 3:3 dice: haré yo algo sin antes decirle a mis hijos los profetas. Antier le hablaba a los pastores y tuvimos una reunión y yo les conté lo de Betulia, porque ellos no estaban cuando explicamos lo de Betulia un martes, y ellos me decían: pero ¿y por qué esto no se hizo en grande? Y yo les digo: porque el problema es que no se unifican ustedes, uno los cita y no vienen. Ese es el problema. Y todo este acontecer tiene un propósito unificatorio, no solamente del pueblo, sino del cuerpo pastoral que unifica el pueblo. Porque aquí no hay protagonismo de nadie. Aquí el único protagonista es Jesús. Aquí el nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Y el que tiene el poder en los cielos y en la tierra es Jesús. Y mientras estén en los dimes y diretes y hablando cada uno por su lado, sacan el surco del camino recto y lo tuercen. Y ese es el problema de lo que estamos viviendo. Por eso Jesús nos demarca un camino a seguir que muchas veces cuestiona a la gente y dice: pero ¿por qué yo tengo que estar pasando por esto? ¿Por qué está sucediendo esto, aquello, lo otro? ¿Por qué todo esto cada vez se empeora?
¿Por qué los toldos no llegan? ¿Por qué las ayudas no llegan? ¿Por qué tanto problema para conseguir esto, aquello y lo otro? Y es que todo tiene un propósito. Y el propósito es unificar el pueblo que va a ser levantado. Y mientras el pueblo no se unifique, las cosas van a seguir de mal en peor. Porque Dios quiere que lo miren a Él y se unan. Bien, lo importante es, ya sabemos lo que hay que hacer. Sabemos lo que Él quiere que hagamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es la clave importante. Así que, por medio de la oración y del testimonio, es el poder atómico espiritual más fuerte que tenemos nosotros como creyentes. Porque es el mismo poder atómico espiritual que tenía Jesús cuando caminaba sobre la faz de la tierra. Está puesto en ti, está puesto en mí, para ejercitarse con la autoridad de Él y el permiso de usar su poder. En la forma que Él quiere que lo hagamos. O sea que el poder y la autoridad viene a ti y a mí a través de Jesús, pero es guiado por el poderoso Dios que está arriba en el tercer cielo y dictaminado desde la Corte Suprema del tercer cielo. Si nosotros entendemos este proceder y caminamos conforme a su voluntad, caminamos conforme a su poder, haciendo su voluntad en un estilo de vida, viviendo la palabra del testimonio, hablando la palabra correcta, sazonada, con honestidad, con transparencia, nos convertimos en agentes de cambio. Jesús fue un agente de cambio poderoso en su tiempo. Tan poderoso fue que tuvo a todo el mundo en contra. Pero alguien lo venció. Tú vas a tener muchos enemigos. No van a creer. Eres un religioso. Eres un aleluyita. Pero ¿quién puede contra lo que Dios puso en ti? Eso es lo importante. O sea que vamos a ser agentes de cambio conforme a la voluntad del Padre, pero sobre nosotros recae una responsabilidad suprema, porque el mundo que no conoce a Cristo va a esperar un testimonio tuyo, va a esperar una palabra sazonada tuya, va a esperar una respuesta correcta, va a esperar que le lleves algo que le da un aliciente de vida. O sea, no es que solamente le llenes el estómago de comida, sino que le des una palabra sazonada para un sostén de vida eterna. Y este es el momento donde la iglesia se levanta con poder y autoridad, no con un tanque de diésel para echárselo a la planta de gasolina, no con unas bolsas de comida como hacemos, sino que además de eso, in addition to, como le decía yo al gringo, le tengo algo mejor que tú necesitas saber. Porque los mismos de FEMA tampoco conocen a Cristo. So I got it some better than you. Yo te tengo lo mejor de lo que tú me das. Y no es que rechace la comida. Es que necesitamos hacerlo con amor. Necesitamos hacerlo con el deseo de que esa alma sea salva. De que esa alma que lo ha perdido todo y que está enfangada y no tiene para lavar la ropa interior, reciba, además de esa ayuda, algo que lava su alma para vida eterna. Y ese es el mover de la influencia del poder de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él te ha ceñido de autoridad para hollar escorpiones y serpientes. Y si cosa mortífera tomara, nada te va a dañar. La idea de esto es que tú tomes tu mochila espiritual para sembrarla en el campo de las tinieblas. Cuando tú llevas el poder de la dinamita de la oración que en secreto oras, cuando tú das testimonio de la verdad por la palabra sazonada que habla, no la palabra burlónica ni de coraje de nadie. Si no te entiende, le vuelves a explicar, y si no vuelves a entender, le vuelves a explicar con el mismo amor que le explicaste la primera vez. Ese es el testimonio que habla de lo que hay en tu vida para esa vida. No es reírte. No es decir, yo te lo dije, no entendiste. No, es que el hermano está tan turbado y perturbada que necesita que se le explique muchas veces. Y dice, pues siéntate aquí que te voy a explicar con calma. Y no es dejarlo por abandonado. La iglesia tiene que dar testimonio de eso. La iglesia tiene que ser compasiva. La iglesia tiene que ser amorosa en todo momento. Dar con amor, con gozo, con gusto, con benevolencia, como Jesús lo hacía en sus tiempos. Y darse cuenta con ojos abiertos quién cavila contra ti, como decía Jesús. Cavilaban los doctores de la ley contra mí.
Y él sabía lo que tenía que hacer, porque andamos en el Espíritu. Ahorita Damaris dijo, o Polo dijo, lo que es de la carne es, pero lo que es del Espíritu es. Entonces nosotros necesitamos andar en el Espíritu para poder subyugar la carne y poder llevar a otros el pan de vida y el aliciente espiritual que libera, que sana, que transforma, que reconcilia a las personas con su Creador. Yo me he encontrado en estos días que hay más creyentes apartados de los que no conocen a Cristo. Y para mayor sorpresa son los que en peores circunstancias están, porque se han convertido en impíos. Entonces Dios ha permitido que el tormento sea más grande para que aprendan a mirar hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Que lo primero que vienen es a coger las cosas materiales y no les quiere interesar lo espiritual. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué esa actitud de querer lo que yo quiero coger y lo demás no me importa, cuando lo último que te voy a dar es lo más importante? ¿Por qué? Porque están mirando a las cosas de este mundo. Y Puerto Rico necesita mirar a Cristo. Mientras Puerto Rico no mira a Cristo, la crisis no va a mejorar ni va a salir. Puede ser hasta peor. E inclusive puede venir un juicio para que miren para arriba. ¿Por qué? Porque no están mirando a Dios. Así que cuando analizamos esta situación de manera introductoria, esto nos enseña que debemos considerar, que ese es el problema que la gente no ve, debemos considerar como que todo lo que ocurre es permitido por el Creador. Todo lo que ocurre en el mundo es permitido por el Creador. Si nosotros analizamos a profundidad la palabra, nos vamos a dar cuenta el porqué de esto. Y vamos a ubicarnos en tiempo y espacio en lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. ¿Por qué es esto? Porque Dios nos quiere enseñar algo que necesitamos saber que no sabemos. Todos creemos saberlo todo y sabemos hacer lo que sabemos hacer y con eso nos quedamos. No, Dios te quiere mostrar que en medio de toda adversidad aprendas algo que necesitas aprender para tu vida y que no lo vas a aprender en la universidad, no lo vas a aprender con los libros seculares, no lo vas a aprender con los doctorados, no lo vas a aprender con las maestrías ni los bachilleratos, lo vas a aprender a través de la vida y la convivencia sana con el Espíritu de Dios. Y Él quiere enseñarte eso. Por eso debemos entender que todas las cosas que acontecen, Él los permite con un propósito. Y lo grande que tengo que decirte, y lo he visto en mi vida propia, que a veces no lo entiendo, pero ¿sabes qué? Siempre es de bendición. Siempre es de bendición. Porque Él nunca se equivoca. A Dios que le servimos tiene todo el poder para resolver lo que tú no puedes resolver. Todo. Por lo tanto, hay que ponerlo todo en las manos del Señor y hacer la parte que nos toca a nosotros. Dios quiere dejártelo saber para que lo miremos a Él. Es un propósito que hay en Él. ¿Para qué? Para que aprendamos a descansar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es Él. Él es la esencia de vida. Él es el autor de la fe. Él es también el consumador. Él es el que sustenta todo. Él es el que creó todo. Él es el que puede violar las leyes de física para hacer lo que tiene que hacer. ¿Y sabes qué? Está de tu parte. Está de nuestra parte. Si Él está de nuestra parte y Él tiene el poder para hacer lo imposible posible, ¿por qué nosotros no nos preocupamos por buscarle a Él? Si Él tiene todas las respuestas. Él tiene todo en la mano para hacer todo y lo quiere hacer a nuestro favor. No a nuestra forma, no a lo que a ti te gustaría, no lo que tú piensas, no lo que se llama más bonito, sino lo que Él dice que tiene que ser. Ese sometimiento de tu voluntad a la voluntad de Él va a traer la bendición de mostrarte lo que Él quiere mostrarte. Le decía yo al hombre de FEMA, el problema es que Dios permite todo esto para que tú puedas conocer cuál
es la verdadera constitución de tu corazón. My heart, yes. That's what I'm talking about. El alma. El alma. Dios quiere que vea tú de qué tú estás constituido almáticamente. ¿Qué hay en tu alma que en medio de la presión va a aflorar los sapos, culebras y serpientes sobre los cuales Dios te dio potestad para hollar esos escorpiones y serpientes? Si esos salen para afuera, y entonces empiezas tú a molestarte, a querer ser desobediente, a no querer someterte a la voluntad de Dios, a quejarte. Yo me gozo cuando llamo a alguno de ustedes y estoy sin luz, pero estoy aquí leyendo con una vela la palabra. Estoy aquí leyendo con una linterna la palabra. Estoy aquí hablando con el vecino de la palabra. Cuando yo hago esa respuesta, porque los llevo en oración y los llamo según el Espíritu pone, yo me gozo. Porque eso me demuestra a mí que la constitución almática de esas personas que están en la situación que estén, como lo estamos casi todos, están buscando a quien tienen que buscar, quien tiene todas las respuestas. No están detrás de las cajitas de agua de FEMA, que no digo que no la busquen, porque hay que buscarlas, hay que buscarlas, pero están buscando del pan de vida eterna, del que sacia para vida eterna, del que quita la sed que nunca volverá jamás. Entonces, Él permite que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es para que nosotros reconozcamos de qué constitución está hecha nuestra alma. Porque cuando la respuesta es difícil, cuando la respuesta no va conforme a tu mente, con tu intelecto, con lo que a ti te gusta, es que tú sabes si tú eres obediente a Dios o no. Y ahí tú te analizas y dices, espérate, ¿qué es primero? ¿Hacia dónde yo voy? ¿Quién yo soy y qué yo hago? Porque la palabra dice claramente que todo en la tierra pasará, mas mi palabra permanecerá. Entonces, ese examen que Él te quiere dar es para que tú reconozcas lo que hay en ti, para que lo torcido, lo anormal, lo que nunca has votado, nunca has entregado, lo libertes, lo sanes y sea restaurado. Y como resultado, sea salvo. O sea que todo esto tenemos que verlo, todos estos acontecimientos y los que vendrán, porque solamente estamos en la apertura de Jacob. Y los que vendrán, Dios los tiene en propósito para bien nuestro. Y usted dice, ¿está loco? No, no estoy loco. Porque dime tú si algo no es importante más que todo que la salvación tuya. ¿Eso es lo más importante? Lo más importante no es la casa, los terrenos y los carros. Los chavos en el banco. Lo más importante es tu alma y lo de los tuyos. Porque la palabra dice que nos reconocemos tal y como fuimos. Entonces, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Cuál es la razón de ser? Toda esta adversidad tiene la explicación. Si tú te metes en la palabra. Si yo te he dado autoridad para en mi nombre hollar escorpiones y serpientes y nada os dañará, es para que tú chequees si en tu alma en la profundidad todavía hay serpientes y escorpiones. ¿Y cómo tú lo vas a saber? En la forma que tú hablas, en la forma que te expresas, en la forma que piensas de los demás, en el testimonio que tú das. Ahí tú sabes si tienes escorpiones y serpientes. Pero ¿sabes qué? Dios te dio autoridad para que lo saques de tu vida. Pero va a depender de ti. Ya no depende de Él. Y no todos son demonios. Son conceptos que la gente tiene que cambiar. Vocabulario que tiene que lavarse la boca 3 y 4 y 5 veces al día antes de hablar. Yo he visto gente de ser cristiana allá afuera en desesperación y lo que habla es sapo, culebras y serpientes. Y yo digo, hermana, no, porque no, pero es que perdóneme. Siéntese ahí, voy a hablar con usted. No, que soy el pastor. No importa, voy a hablar con usted. ¿No quiere? Pues no hay problema. Trabaje sola. Yo no trabajo con gente así. No hay ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, que usted se manifieste contra un testimonio bíblico por las razones que sean. Porque Policarpio murió quemándose y adoraba al Señor quemándose vivo.
¿Cómo nosotros no podemos imitar al Maestro conociéndole como le conocemos y en esta tierra donde se predica un evangelio cristocéntrico? No puedo entender eso. Es que usted no quiso hacerlo. Es que no le dio la gana. Porque no quiere someterse a la voluntad del Padre. Quiere imponer su voluntad. Y nosotros tenemos que aprender de esto para no cometer esos errores. Porque es muy pesadumbroso y perdemos el poder y la influencia que tenemos de poder cambiar la gente por el testimonio. Así que Él lo que nos quiere es llevarnos a depender de Él con un reconocimiento de lo que es la cruz del Calvario. El reconocer a Jesús en la cruz del Calvario es someter nuestra voluntad a Él para hacer de la voluntad del Padre una sola voluntad en nosotros. De tal manera que así como Jesús fue uno con el Padre, seamos uno juntamente con Él en palabra, obra y acción. Porque si tú conoces la palabra y no la vives, entonces en vano has conocido la palabra. Y el resultado de no accionar el conocimiento de la palabra como un estilo de vida es muerte en el espíritu y no salvación. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que aprovechar esta adversidad para que en el poquito tiempo que tengamos libre, porque no podemos trabajar, en el poquito tiempo que tengamos de noche, porque no podemos ver otra porquería que hay en la televisión e internet, meternos en la palabra, llenarnos de la palabra, discutir la palabra, hablar de la palabra y saciarnos de la palabra. Porque esto es una oportunidad especial que Dios te ha dado para salvación y vida eterna a través del conocimiento de esta palabra. Así que si miramos las circunstancias, vamos a entender que las lecciones más importantes que el Padre nos ha enseñado es que toda adversidad es permitida por Él y es para bien. Grábelo aquí. No nos cogemos más. No hagamos como dijo alguien por ahí, ¿qué más me va a suceder a mí? Eso es desconocimiento de la palabra. Porque todo lo que ocurre ha de ser para bien aquellos que responden al propósito para lo cual han sido llamados. Romanos 8:28. Si tú entiendes esto y lo practicas y lo predicas, el pueblo se va a levantar porque van a tener un solo camino, una sola mirada, un solo espíritu, el Espíritu de Dios. Pero mientras estemos divididos mirando que yo puedo hacer más por el dinero, que yo puedo hacer menos por aquello, que no vamos a llegar a ningún sitio. El arado se ara en una sola dirección, y es la dirección del Espíritu de Dios. Mientras estén muchas cuerdas arando, no llegan las ayudas, no llegan los toldos, la comida llega y se la roban, se roban los vanes y pasan 20 cosas que no deberían estar pasando. ¿Usted cree que Dios no está al tanto de eso? Dios lo está permitiendo, ¿por qué? Para enseñarte que no es la manera tuya, sino la manera de Cristo. Se lo explicaba yo el de FEMA, no lo entendió. Pero no lo puede entender porque no tiene el Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, llevemos el mensaje correcto, que de alguna forma llegará. Pero hermanos, demos testimonio. Demos testimonio. Porque es muy triste decir ser de tal iglesia y el testimonio habla de que eres del mundo. Yo me entristecí mucho. Mucho. Porque eso no ayuda para nada a mejorar a Puerto Rico. No es de pelear, no es de discutir, no es de que yo sé, no es de que yo puedo, no es de que yo hago, no se trata de que yo tengo. Se trata de pensar en una misma línea por el Espíritu de Dios, unidos a un mismo propósito. De eso se trata esta oportunidad que Dios nos está dando en medio de la adversidad. Si nosotros caminamos en esa posición, nosotros vamos a ser agentes de cambio de influencia para Puerto Rico. Y el mundo entero va a ver que aquella islita que no tenía luz, de momento florece la luz, florece todo y viene un avivamiento. Pero es cuando nos unimos como pueblo de Dios en un mismo pensar por un mismo espíritu, en una sola voz. Es muy triste estar hablando de doctorados teológicos cuando en medio de la situación el pueblo se está muriendo. Así se lo dije. A mí no me importa si les caigo bien o no. Y se lo vuelvo a repetir por internet. No. Es momento de unirnos. Esto no es de protagonista, sino de acción.
unificada. Y usted debe estar en esa misma textura para que esto camine bien. De otra manera, Dios hará algo más fuerte de lo que hizo para que le miremos a Él. Pero Dios se va a dejar sentir. Y Dios no está contento con Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Y a que está juzgando, sobre todo, es a la iglesia. Porque la iglesia tiene el conocimiento, pero no se somete. No quiere someterse. No quiere someterse. La iglesia está imitando las cosas del mundo. La iglesia no está llamada a imitar las cosas del mundo. La iglesia está llamada a llevar a un Cristo vivo al mundo para que sea alumbrado a las tinieblas. Y es lo que necesitamos cada uno de nosotros sembrar en esa gente que está en oscuridad. ¿Cuál es el propósito de esto? Se lo voy a resumir en 4 principios que quiero que usted atesore. Que nos acerquemos a la cruz del Calvario. Que nos acerquemos al Cristo vivo, al que pagó el precio por ti y por mí. ¿Cómo nos acercamos? Nos acercamos reconociendo los valores que Él nos enseña con su palabra y practicándolo y poniéndolos por obra. Si nosotros no ponemos por obra estos valores, estos principios, ¿cómo el mundo va a ver a Cristo en ti? Es imposible que puedan ver a Cristo en ti. ¿Por qué? Porque ellos no van a abrir la Biblia para estudiarla. Pero cuando el testimonio llega, que en medio de la adversidad, en medio del tormento, en medio de tú ensuciarte y ponerte las botas de fango para llegar allí, le das el sostén, pero le das la palabra de aliento, le das un abrazo, lo puedes besar y decirle, yo estoy aquí para ayudarte porque Cristo me trajo aquí, la cosa cambia. No que yo llegue aquí porque a mí me trajo esto, porque yo tengo esto, yo tengo lo otro. No. FEMA tiene lo que tiene. Estados Unidos tiene lo que tiene porque Dios se lo permitió. Pero usted y yo no podemos que estar mirando lo que me den. Cuando me dijeron de los tordos, yo necesito 500, pero lo que me deje es bueno. Hay que cogerlo. Pero yo no tengo que ir allá a rogarle que me estoy muriendo. No, Señor. Mira a Cristo y Dios acciona por usted. Pero usted tiene que meterse con Dios. Como yo le decía a la gente, usted busque al Cristo vivo. Usted no dice que le conoció. Créale en fe. Es que es tan difícil. Es difícil porque usted no lo empieza a hacer. Y nosotros tenemos que dar ejemplo de esto. ¿Cómo es posible que teniendo todas las facilidades de esta iglesia, haciendo una clínica de medicina interna, teniendo psiquiatras a su disposición, se atrevan a decirme que primero son las ayudas de FEMA que atender las crisis psicológicas y psiquiátricas que esa gente que están ahí al frente tienen? Yo le dije, ¿tú te atreves a decirme a mí eso? ¿Tú eres creyente? Pues tú eres un incircunciso. Porque tú estás pendiente al maldito dinero antes de ver la necesidad de aquella señora que está llorando, de aquella que dice que quiere quitarse la vida, porque eso va a pesar sobre ti. Al frente de nosotros. ¿Por qué hacen esas cosas? Porque no conocen la palabra. Creen conocer la palabra y no la conocen porque no la viven. Y porque no la viven, no la conocen. Pero estoy seguro que si viene un juez y le dice, ¿sabes qué es un delito si tú no atiendes a esa señora que se va a suicidar? Es un delito si no la atiendes. Se mueven. Porque es el mundo. Pero nosotros como creyentes no tenemos que esperar eso. Nosotros tenemos que sentirlo en el espíritu y movernos hacia eso. Y dar testimonio de una real necesidad. Y de llevar el pan de vida. Porque es lo que Dios quiere. Que enseñemos lo que es la cruz del Calvario. Que nos atrevamos a llevarle la cruz del Calvario, pero no solamente que la hablemos, sino que la vivamos. Porque ¿de qué te vale hablarla si no tienes la autoridad para usar el poder? Para decirle a esa celulitis, ahora mismo te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas fuera de esa pierna y sea sana en el nombre de Jesús. Eso es lo que la gente tiene que ver. Cuando la gente empieza a ver esas cosas, y eso no estaba rojo ahorita. ¿Y qué pasó ahí? Doctor, no me mire a mí el médico, no. Mira al médico de médico. Mira a Dios. Pero, ¿quieres que enfrente? Sí, quiero. Porque la gente estamos en el momento que cuando ven el milagro, sí quieren. Van por el pez, pero cuando lo toca el Espíritu Santo es otra cosa. ¿Usted me entiende lo que quiero decir?
Dios quiere levantar la iglesia para hacer esa obra, pero tiene la iglesia que meterse con Dios para hacer la obra. Y este es el momento adecuado y correcto de ese tiempo. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos para darle. ¿Y por qué no hay? Porque Dios tiene propósito de que tú creas para que recibas. De que mi casa se está mojando todo destruido y no hay toldos. Y están los toldos ahí. ¿Y por qué no llega? Porque hay propósito de que me busques. Porque si todo te lo doy, no me miras a mí. Y eso es lo que está pasando. Dios tiene propósito de todo. Pero nosotros tenemos que entender ese propósito con el conocimiento de la palabra para que sea aplicada y esa gente reciba una bendición mayor que un toldo para su casa, que agua para su casa, que comida para sus hijos, que leche para los chiquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el propósito. Si nosotros visualizamos esto desde el punto de vista, le presentamos la cruz del Calvario, yo estoy seguro que la van a recibir. Porque ellos están necesitando eso con urgencia, aunque no saben que lo necesitan. Pero tú y yo sabemos que sí lo necesitan. Y no hay momento mejor para presentarle a Cristo que una persona en una plena necesidad emocional. Sí, porque la carencia física lo llevan a tocarlos emocionalmente y los ponen sensibles al espíritu. Y se dan cuenta que a la porquería que alaban, sin decir nombres, no les sirve. Yo sé de gente que cuando se le estaba llevando el techo, llamaban a los muertos de su papá que viniera a ayudarle y a su mamá. ¿En qué están creyendo? Y dicen ser católicos. ¿Y qué están creyendo? Están creyendo en espiritismo, hermano. ¿Creen que su mamá lo va a ayudar en una cosa que está muerta? Sé de gente así, de mucha gente, no de uno ni dos, mucha gente con ese disparate. ¿Por qué? Porque el pueblo está engañado, pero el testimonio suyo romperá la mentira por lo cual esa gente han vivido. Y estamos en ese momento de autoridad para hacerlo, y debemos hacerlo. El otro principio por lo cual Dios permite esta adversidad es que formemos el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros formamos el carácter a base de las experiencias. Pero las experiencias hay que procesarlas correctamente a la luz de la palabra de Dios. No dejar una experiencia cruda, traumática, sin haberle dado una sanidad a esa experiencia a la luz de la mirada de la palabra de Dios. Porque cuando miramos la palabra de Dios, esa experiencia que fue adversa, esa experiencia que fue dolorosa, esa experiencia que te sacudió el piso de tu vida, se convierte en una experiencia de ganancia y de vivencia testimonial a favor de lo que Cristo hizo por ti. Y eso es lo que hay que presentarle al pueblo. Eso es lo que hay que presentarle a los necesitados. Eso es lo que hay que presentar a los refugiados. Eso es lo que hay que presentar a los que viven en oscuridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente hace que la persona tenga una relación íntima con Dios. Cuando el carácter de nosotros se forma a la manera de Cristo, lo que va a darle forma a esa experiencia de María, donde quiera que te haya afectado en tu vida, va a convertirse en una fortaleza suprema, con una fe superior a la que antes de la experiencia negativa que tú tuviste. Por lo tanto, tenemos que procesar estas adversidades de la manera de Cristo. Por eso Pablo decía que en todo me gloriaré en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese sufrió mucho. Pablo fue llamado desde niño, pero se vino a convertir después de convertirse en un asesino, en un terrorista contra los cristianos. ¿Por qué es eso? Porque Dios quiere que te formes de la manera correcta, donde tu fe sea inquebrantable, tu fortaleza sea sostenida por Él y la verdad camine todos los días contigo, en tu vida. De tal manera que el mundo se retrate en el espejo de la verdad y cuando te miren a ti vean un Cristo vivo, pero de autoridad, de poder, de obra, de esencia de vida, que tenga olor fragante, que pueda persuadir a la gente de sus malas actitudes y sus malos pensar que tienen contra la iglesia.
es importante porque eso va a depender de nosotros como creyentes. Ya Él lo hizo en la cruz del Calvario, pero nos toca a nosotros realizarlo como una potencia de un estilo de vida que pueda no solamente persuadir, como dice Pablo, sino convencerlo para convertirlo. Porque no es un encuentro con Dios, es convertirlo a Cristo. Hay mucha gente que está en la iglesia que lo que han tenido un encuentro y todavía no se han convertido. Por eso es que hacen las cosas fuera de orden. Como yo le trataba de decir a la muchachita. Ese es el problema. Y para colmo quería profetizar. No estará tu pastor aquí, pero mientras yo esté, enmudece. ¿Cómo tú como profeta a una persona que está en desgracia le vas a hablar de más desgracia? ¿Usted cree que Dios haría las cosas así? Porque el que yo le sirvo no funciona así. Entonces, esas cosas hay que pararlas, hermano. Porque eso está hablando en contra. Están siendo usados por Satanás en el nombre de Cristo. Me acordaba los tiempos de Pablo y Pedro, que le tuvo que decir a aquella mujer, enmudece y calla. Y al otro mago le dice, parezca tu dinero contigo. Estamos en esa misma textura de tiempo cíclico estamos viviendo ahora. Por lo tanto, necesitamos más que nunca meternos con Dios para tener el discernimiento claro de lo que tenemos que hacer. Y tampoco darle al que aparenta necesitar, porque ese es lo que está es robando para vender. Que también me lo he encontrado. Hay de todo. Por lo tanto, si nosotros usamos el poder de Cristo correctamente, formamos nuestro carácter en Cristo, Él nos va a hablar clarito aquí. Cuando llega la persona, tú vas a saber qué espíritu opera y qué es lo que quiere la persona. Y no te vas a equivocar. Ves la bola antes que llegue al plato. O como decíamos en el campo de la pelota, le ves la costura a la bola. Y sabes lo que hay. No vas a ser engañado. Este momento es para eso. Para crecer en Él y reconocerlo. Tercer principio importante, nos prepara para un propósito con nosotros. El propósito de Dios con nosotros es de salvación, pero tiene propósitos dentro de los propósitos nuestros para salvación de tu familia y de otros a tu alrededor, para que nosotros seamos la influencia, para que otros cambien al camino correcto. Él va a poner ese poder en ti. Él va a poner la sabiduría en ti. Él va a poner todas las herramientas que tú necesites para que lo busque a Él. Como a veces hace con la gente que lo tiene que enfermar y lo mete en una cama para que solamente pueda mirar para arriba y ahora sí tengo que buscar de ti. Porque ahora no me puedo mover las piernas, ahora no puedo mover los brazos, ahora no me puedo comunicar con nadie y tengo que hablar contigo. Y gracias a Dios porque Dios permite hacer esas cosas y no te lleva a la vida. Porque entonces te vas al infierno sin salvación. Entonces, este es el momento de que nosotros tenemos que ver esto. Verlo en detenimiento, que hay propósitos de vida eterna y hay propósitos de bendición en medio de la adversidad. Y no mirar la adversidad en sí, porque cuando te dedicas a mirar la adversidad y no lo miras a Él, lo que estás viendo son las cosas del mundo terrenal. Y Él no quiere que tú mires las cosas de este mundo. Él quiere que mires el mundo espiritual para que puedas tomar dominio del mundo terrenal. Y entonces lo sobrenatural empieza a ocurrir en tu vida. Porque entonces vas a imponer la opinión de Cristo sobre el mundo natural y lo sobrenatural va a dominar el mundo material. ¿Estamos aquí, pueblo? Eso es lo que Él quiere hacer. Pero tienes que someter la voluntad a Él y vivir bajo la voluntad de Él. Eso es lo que está necesitando que Puerto Rico haga en estos días. Tenemos que llevar este mensaje correctamente. No es que Puerto Rico se va a levantar y que juntos podemos y que el orgullo de Puerto Rico. Dios no está en eso, hermano. Dios no está en el materialismo. Dios no está en el orgullo. Dios no está en el yo puedo, el yo hago, el yo mando tantos millones con los aviones. No. Y son buenos. Pero el propósito no es ese. El propósito es que miren para arriba. Y mientras no nos humillemos delante de Dios y sigan humillándose delante de los hombres, esto irá de mal en peor. Y yo no estoy hablando proféticamente, yo declaro que Puerto Rico se levanta y creo que nos levantamos. Pero primero tenemos que levantarlo almáticamente para poder ayudar a un pueblo que está caído en oscuridad.
Si nosotros mismos no sanamos, no podemos ayudar a otro. Si usted tiene una tuberculosis almática o un virus espiritual, eso es lo que usted le va a dar a otro. Tuberculosis almática o el virus espiritual. Pero si usted tiene un Cristo vivo, limpio, puro, sin mancha, usted va a transfundir eso que usted tiene al alma del que va a orar. Y eso es lo que usted le tiene que dar. Y eso es lo que Dios quiere que usted le dé. Es necesario que nos levantemos autoridad y poder. De otra manera, esto no va para ningún sitio. Cuarto principio importante es que a través de esta adversidad Él revela nuestro pecado para fortalecer nuestra fe. Cuando hay vida pecaminosa y usted encubre el pecado porque no lo quiere trabajar y se queda callado porque eso le duele, pero se sigue incomodando con el hermano, pero no me importa, sigo para adelante y le sigo hablando al otro. Y odio a este, pero amo a aquel. Y amo a aquel, pero odio a este. Y no quiero saber de este, pero no es que lo odie, pero no quiero saber de él. Y siga así, usted está encubriendo su pecado. Está encubriendo su pecado, porque no es puro. Dios no hizo acepción de personas. Amó a todos por igual. Y la gente tiene que quitarse las máscaras. Las máscaras tienen que ser echadas al zafacón. Las máscaras son del diablo, no de Dios. Y si Dios no hacía, Jesús no hacía acepción de personas, ¿por qué usted como creyente va a hacer acepción de personas? Porque Dios no está en usted. El que hace acepción de personas, Dios no está en esa persona. Y está operando son las tinieblas. Dios nos ama a todos por igual. Amarillo, negro, blanco, rubio, hincho, como usted quiera llamarlo. A todos por igual. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ama tu piel. Dios ama tu alma. Y el alma de todos es el mismo color. El alma de todos es el mismo color. Aplaudo a la Rey porque así es. Y que nadie tenga complejo. Porque todos tienen el mismo valor para Cristo. Todos sin excepción. Y tenemos que ser portadores de esa verdad. Tenemos que dejarle saber esa verdad a la gente. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? El reconocer Dios en todas sus facetas nos hace correr nuestra vida sin temor a lo que esté ocurriendo. Cuando reconocemos a Dios en todas sus facetas, no tenemos temor a nada de lo que suceda, porque su palabra siempre nos va a proteger. Siempre. No es a veces, sino siempre. ¿Te va a proteger contra qué? Contra lo que te ata, contra lo que no te deja crecer en Cristo, como es la amargura, el resentimiento. Nos corrige el carácter hostil hacia los demás. Nos va corrigiendo. Tenemos que permitir que Él trabaje con eso. Cuando nosotros trabajamos nuestras situaciones verdaderas, que las enfrentamos en medio de la adversidad, va a evitar el desánimo, porque tu vida cobra dirección, sentido y propósito. Ese desánimo que le da a la gente no es más otra cosa que el pecado que la asedia, que no son libertados, y cuando le cae la primera pajita de la leche se disgustan. ¿Pero por qué? Y maltratan a otros. ¿Pero por qué? Y se quejan. ¿Pero por qué? Porque el Cristo vivo quiere vivir dentro de ti limpio, puro y sin mancha, pero tú no se lo permites porque no entregas el pecado de tu vida. Y mientras no entregues el pecado de la vida que tienes, Dios no puede habitar en su plenitud contigo. Porque donde hay pecado, Dios no mora. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Latimus Dorsi. ¿Por qué Él le dijo eso? Porque cuando Jesús se hizo pecado por nosotros, Dios lo dejó solo en la cruz del Calvario. ¿Quieres tú habitar en el pecado y que Dios esté contigo? Hermano, no se engañe usted mismo. Usted es cristiano de boca para afuera. Usted tiene que estar limpio,
Usted tiene que buscar pureza, integridad y santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y todo el mundo lo dice, pero ¿te aplicas la santidad a ti? Lo que hablas de tu boca habla de la santidad. Lo que miras con tus ojos habla de la santidad. Lo que escuchas con tus oídos habla de la santidad. Lo que piensas en tu mente habla de la santidad. O piensas con malicia y hablas mal. Y hablas con impureza y con irrespeto a los demás. O hablas un comentario con doble intención, como dice la pastora. Para averiguar, para saber, para inquirir cosas que no te importan. Porque eso es pecado. Entonces, esta adversidad nos permite saber realmente cómo estamos nosotros. Por eso cuando la gente se desanima y entra a veces en cambios depresivos, tiene que hacerse una autorreflexión. Y esto es todo el mundo, hermano. Todos en un momento dado nos deprimimos. A todos en un momento dado nos da ansiedad porque todavía vivimos en estos cuerpos. Pero tenemos que hacer un autoexamen. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que esta tristeza venga a mí? ¿Por qué Dios está permitiendo que esta ansiedad venga a mí? Tenemos que examinarnos. Y es bueno ir al médico y hablarlo. Estamos de acuerdo. Pero tenemos que hacer un autoexamen. Porque primero que la carne somos espíritu. Dios creó primero el espíritu. Y le puso un estuche que se llama cuerpo. Pero tú y yo, antes de venir a estos cuerpos, teníamos el nombre puesto de Él. En espíritu. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, tenemos que autoexaminarnos para ver por qué esta adversidad la estamos cogiendo de la manera equivocada, en lugar de decir, gracias Señor, porque he reconocido a través de esto, y sigo por ahí para abajo. Y no acabo la lista. Porque ahí es que crecemos. De otra manera no crecemos. ¿Y la adversidad qué va a hacer? Si tú no entregas el pecado, te va a hundir allá abajo. Pero cuando tú le entregas, empiezas a subir, porque te das cuenta que la adversidad tiene un propósito de bendición. Pero hay que buscarla, hay que meterse para abajo. Y este que le está hablando no es la excepción, porque todos pasamos por ello. Todos estamos en esta carne. Por eso me gusta tanto la oración, que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levante contra la palabra de Dios. Porque esa es la constitución almática de nosotros. Si nosotros nos metemos ahí adentro y analizamos palabra por palabra todo lo que significa eso, automáticamente empezamos a sanar. Y necesitamos todas estas pruebas para sanar y poderle llevar a otros una bendición de vida eterna. Y este es el propósito de la iglesia. Romanos 8:28 te lo dice bien claro, y ahorita se lo mencioné. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas han de ser para bien. Esto es para los que andan conforme a propósito para los cuales son llamados. Por lo tanto, si nosotros entendemos esto y lo aplicamos a nuestra vida, vamos a tener la mejor medicina que puedas tener, porque la medicina perfecta está en la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, y no es que no usemos medicamentos, los medicamentos están creados por Él para usarse, pero tenemos que trabajar almáticamente en nuestras situaciones. Se lo traté de explicar a esa muchachita de una iglesia por ahí cerca, pero no lo entendió. Y es triste que una persona que esté enferma trate de ayudar a otra persona que esté enferma. Porque nadie enfermo puede ayudar a otro enfermo. Pero cuando tú sanas de la enfermedad, le dices, mira, yo tuve eso que tú tienes, pero yo hice esto. Alaba, y tú vas a hacer esto y esto, y tú vas a salir. Esa persona se convierte en un terapeuta de Cristo. Y no hay mejor médico que la experiencia vivida por esa persona y lo que hizo la palabra con esa persona. Y de eso se trata en estos momentos, que la iglesia tiene que levantarse. Porque es muy fácil cargar comida, es muy fácil hacer esto, es más, es muy fácil hasta medicarlo. Porque eso lo hace un médico. Pero un cristiano hace las cosas que hace Dios. Un cristiano hace las cosas que hace Cristo. Un cristiano tiene la autoridad para usar el poder de Cristo.
Un cristiano tiene la autoridad para implantar en esa vida en el cielo. Amén. Y sembrarle vida eterna. Amén. Usted es esa persona que está ahí sentada. Somos los llamados a hacer eso. Eso está en nosotros. Él quiere que sea de esa manera. Así que es importante que trabajemos nuestras áreas. Puede que tengamos pérdidas sustantivas, no digo que no, y son importantes, que van a llevar esto a un total rendición a Dios. Porque hay gente que me dice, que lo perdí todo. No, no has perdido todo. Perdiste todo lo material, pero no has perdido a Cristo. No entiendo. Necesitas conocer a Cristo. No, pero es que tú una vez que estoy está temblando. Sí, pero necesitas conocer a Cristo. ¿Quieres que el temblor se vaya? ¿Quieres que dejes de llorar? Es que llevo días así. Te voy a presentar a alguien que te va a quitar eso. ¿Cómo? ¿No me va a dar medicamento? También, pero te voy a presentar a alguien que te va a quitar eso. Pues, ¿quién es? Espíritu Santo. Ajá, ¿y cómo yo hago? Sencillo, levanta las manos y respira y recibe. Y la gente se liberta. Este es el momento de hacer eso. Usted tiene la autoridad para hacerlo, pero tiene que sanar. Porque no le puede llevar un alma contaminada a una persona que ya de por sí está contaminada. Porque eso sería añadirle otra carga más. Estoy hablando con gente entendida. Ustedes son pueblo de Dios. Dios quiere que usted haga eso. Y el propósito es que esta adversidad tiene un efecto purificador y edificador sobre las vidas, sobre tu alma. Y la Biblia nos enseña claramente. Mira, Job 23:10 nos dice de esta manera: mas el que conoce mi camino me probará y saldrá como el oro. Mira esto. Mas el que conoce mi camino, Job 23:10. Job 23:10. Mas el que conoce mi camino me probará y saldrá como el oro. 23:10, Jeremy. Mira, a ver, corrobora. ¿Por qué te está diciendo eso? Porque Él quiere que en medio de la adversidad lo pruebes a Él, a ver si el Redentor eterno que tú has creído por la palabra tiene la capacidad de sacarte al otro lado bien. Eso es como tú decirle, deja ver si el mecánico que creó este cuerpo puede saber dónde está mi defecto. ¿Ustedes creen? ¿Sabrá o no sabrá? Claro que lo sabe. Pero Él quiere que tú lo sepas, que es el detalle. Él quiere que tú lo sepas, porque de saberlo Él lo sabe. Pero tú quieres que tú mires a tu propia alma para que veas dónde que tú estás mal, con referencia a la palabra. No al terapeuta que te da la terapia, no al psiquiatra que te mira, no al psicólogo, no al consejero, a la palabra. Porque esa no se equivoca. Mira, el Salmo 119, 71. Es importante, búsquelo ahí. Porque este Salmo 119, versículo 71. Este lo tengo aquí. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Fíjate lo que está diciendo. Bueno es haber sido humillado. O sea que gracias porque me hiciste pasar por esta prueba y me humillé, porque es de grande bendición. ¿Por qué? Porque aprendo tus estatutos. Ese estatuto es leyes, mandamientos. Su palabra. Fíjate que el salmista está diciéndole gracias, porque a través de esta prueba aprendí a humillarme para conocer tus estatutos, tu palabra. ¿Por qué? Porque es de la única manera que el hombre puede mirar hacia arriba y darse cuenta cuán mal está o cuán bien está. Entonces, el salmista reconoce que necesita ese conocimiento y le da gracias por la prueba que nadie quiere coger. Es la clave. ¿Por qué? Porque le dije al principio, tenemos que mirar que todo como que proviene de Dios. Cuando lo miramos de esa manera,
entonces alcanzamos a decir, gracias porque yo era así, ahora soy asado. Era aquí y ahora corregí acá. ¿Por qué? Porque conocí los estatutos, conocí la constitución errática de mi alma que me perseveró por tantos años en el pecado dentro de la iglesia. Y corregí. Pero corregí por la palabra. ¿Por qué? Porque la adversidad me hizo mirarte a ti directamente. Porque la adversidad me hizo intimidar contigo. Porque la intimidad contigo me reveló el pecado. Porque me di cuenta que estaba apartado aunque estaba dentro de la iglesia. Porque me di cuenta de que procedía mal hablando de fulano, sutano, mengano, perencejo. Porque me di cuenta que no compartía con aquel y con el otro. Porque me di cuenta que hacía sesión de personas. Porque me di cuenta que era un racista. Etcétera, 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 etcétera. Puerto Rico necesita lo que está pasando. Y yo quiero decirte que si no enderezamos, él va a seguir apretando el tornillo. No hay otra manera. Y es lamentable que tengamos que mirar de esa manera. Pero por otro lado, Habacuc 3:17 al 19 dice lo siguiente. Vamos a buscarlo. Esto es un himno de fe precioso. Mira cómo Dios nos guarda y nos cuida. Habacuc 3:17. Habacuc 3:17. Ese libro no se lee mucho, pero es precioso. Márquelo ahí, léalo. Después de Job pasa Miqueas. Después de Miqueas, Nahum. Sí. Después de Nahum. El 3:17, lo tienen ahí, ¿verdad? Al 19. Mira qué lindo esto. Esto es un himno de fe, hermano. Escuche esto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, y el 19 dice, Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Fíjate que Él te está diciendo, cuando haya un cuadro negativo que invade tu vida, que te hace que tus emociones sean reducidas a nada, cuando el fracaso de las personas lo tiran al piso, cuando el dolor emocional o físico te domina por completo, es el momento de mirar hacia arriba. Es el momento de poner la fe por encima de todo. Entonces Dios pone su mano redentora sobre tu vida y te levanta. ¿Para qué? Para que te des cuenta que la verdadera bendición proviene de Él. Su palabra dice que las bendiciones de Él son buenas, agradables y perfectas. Y nunca llegan tarde, llegan a tiempo. Por lo tanto, tenemos que mirarlo desde que el punto de vista de que Él es el autor y el consumador de la fe para salvación y vida eterna. Y nosotros tenemos que enfocarnos ahí, porque las consecuencias de lo que... Y fíjate que cuando Él empieza a hablar, aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, esas son las consecuencias de los hebreos por vivir en Babilonia. Por el efecto del ataque de Babilonia, los hebreos sufrieron esta consecuencia. Pero Él levantó el profeta con esta palabra. ¿Cuál es el propósito de Puerto Rico Viva por esto? Que se levante el evangelio, que se levante un Cristo vivo, que se levante en un avivamiento fructificante para Puerto Rico y las naciones aledañas.
Y cuando digan aquella islita que estaba sin luz, aquellos que estaban destruidos, aquellos que tenían crisis humanitarias, ¿cómo es esto? Y de momento tú estás aquí evangelizando. Y de momento se levanta el otro. Y entonces cojan los videos de milagros por televisión y digan, mira lo que está ocurriendo allí. ¿Y cómo es esto? Y diga, espérate. Esto no fue los americanos, esto fue Cristo que lo levantó. Esto no fue fulano, que es Cristo que lo levantó. Y eso es lo que Dios quiere, que vea al mundo. Oye, dáselo con ganas si se lo vas a dar. Porque eso es para Cristo. ¿Qué va a pasar cuando este himno de fe acabamos de leer, lo ponemos por obra? ¿Qué va a suceder ahí? El resultado de esto es que entras en adoración y alabanza. Y el Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu del Creador se mueve en medio de su alabanza de su pueblo. Sana a la gente, las libera, las restaura y las reconcilia con Él para hacer grandes obras donde señales, milagros, prodigios, portentos ocurren a causa de lo que tú has creído y lo pones por obra. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Pueblo, a eso Él te llamó. Él te invitó para hacer su obra sobre la faz de la tierra. Esto no se trata de gritería. Esto no se trata de emocionalismo. Esto no se trata de convencimiento, sino de una convicción de fe para tu vida. Cuando tú entras en esa verdad, entonces tu fe es inquebrantable. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano rompe todos los parámetros. La gente tiene que escuchar y ver y entender que algo diferente hay en Puerto Rico. Que aquel avivamiento que se dio en los años 50 y 60 se volvieron a activar mucho más fuerte que antes. Que aquello que pasó en la calle Susa está ocurriendo más fuerte en Puerto Rico. Eso es lo que quiere Dios para Puerto Rico. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué Puerto Rico? Porque esta es la isla del Cordero. Esta es la isla del Cordero que fue sellada. Gracias. Que fue sellada para bendición. Y la marca está clara de que el destino está sellado desde antes de usted y yo saberlo, porque le pusieron un cordero en el escudo. Ese cordero no fue de lujo, porque yo estoy seguro que los espiritistas y los santeros no querían que la pusieran, pero a Dios le plació sellarla. Y usó a los españoles en ese escudo. Gracias. Cuando nosotros analizamos todo, gracias Tato. Ay, qué rica. Cuando nosotros analizamos todo esto, se produce en nosotros una fe tan sólida, inquebrantable, y quiero que tome nota con esto, donde hasta la depresión y las ansiedades empiezan a desaparecer gradualmente. Porque cuando se entroniza el Espíritu Santo, entra lo que se llama un gozo inefable que describe la Biblia. Eso entra a la corteza cerebral, que son las capitas que tiene el cerebro, y produce en nosotros un efecto de unas liberaciones de una serie de hormonas que nos dan un gozo inefable y una fortaleza indescriptible para que en medio de toda adversidad usted pueda brincar el charco de fango, usted pueda brincar la necesidad del hermano y llevar una palabra de aliento que sustenta, que libera, que sana y que transforma la vida. ¿Por qué? Porque usted se ha empoderado de un poder sobrenatural que Dios lo da para cumplir su propósito en usted. Y te dice, ¿cómo yo pude hacerlo? Porque Dios te llamó a hacerlo, te invitó, tú le creíste, te formaste almáticamente y lo hiciste. Eso es lo que Él quiere que tú hagas. Hay gente en la casa esperando que les resuelvan el problema, pero no conocen a Cristo. Pero hay gente cristiana esperando que otros les resuelvan el problema. ¿Y qué tú haces aquí sentado? ¿Estás metido en la cueva de Adulán o lo de Elías? Sal de ahí, ponte a cortar los árboles. A lo mejor aquel vecino que tiene el techo todavía inundado, tú vas allí, le limpias el techo y le abras una palabra de sabiduría o de ciencia. Y esa gente se endereza. Ay, yo no me atrevo.
Pues ¿sabes qué? Necesitas conocer a Jesús. No que yo soy de iglesia, necesitas conocer a Jesús. No porque mi pastor, necesita conocer a Jesús. Porque el que yo le sirvo comanda mi vida. Y yo me trepo un montón de techos. Y no me avergüenza. Ay, ¿tú, doctor, te vas a trepar allá arriba? Sí. ¿Qué tiene que ver? Vamos a ayudarte. Chacho, tú no sabes cómo te lo agradezco. ¿Y cómo tú lo hiciste? Porque, ¿sabes qué? Al que yo le sirvo me mandó. ¿Cómo? Explícame. Y de ahí le llevo la palabra. Esa es la oportunidad que tenemos. Pero hay que utilizarla. Hay que agarrarla. Si no la hacemos, es como el que tiene todo y no hace nada. En verdad nada tiene. Y en vano habéis creído. Así que tenemos que entender que tenemos que empoderarnos porque Dios quiere que tú te empoderes de esa autoridad y la ejecutes en favor de Él. Y esa paz que sobrepasa todo el entendimiento humano se la vas a transfundir a la gente. Y ese miedo y esas angustias mentales que tienen empiezan a minimizar. Porque entonces dice, ven acá, como uno que estaba conmigo, yo perdí todo y estoy aquí. Pues yo usaba a esa persona de ejemplo. Mira, perdió todo y está aquí. Pero ¿cómo puede? Porque es que él le sirve a un Cristo vivo. Y él está seguro de que Dios de alguna manera lo va a resolver. Y mira el que esto, testimonio. Llegamos allá, hablo con la persona, le explico lo que hay que hacer, me dice el tipo de FEMA, ¿sabes qué? Le vamos a hacer una casa de concreto, para que no vuelva a pasar. Y sabes que esa persona lo perdió todo y estaba sirviendo. Dios honra a quienes le honran. Si el pueblo aprendiera a honrar a Dios, sería mucho más bendecido de lo que es. ¿Por qué? Porque Dios le encanta, Dios le gusta, Dios ama que tú le ames a Él. Cuando tú demuestras ese amor, Él se vota contigo. Pero cuando tú piensas egoístamente en ti, entonces Dios no puede actuar. Porque Dios no es egoísta. Dios quiere que tú des el amor que tiene, que Él dio por ti, y lo dio en la cruz del Calvario, lo demuestres a otro. Y al conocer esa verdad, todas las bienaventuranzas que están escritas en la palabra de Dios son para nuestra vida. Todas sin excepciones. Así que Él quiere que con esta adversidad miremos con los ojos de la fe el futuro previsto del plan de Dios a través de la adversidad. Eso es lo que Él quiere que aprendamos a mirar. Y cuando miramos con los ojos del futuro de Dios el plan perfecto que Él tiene a través de la adversidad, viene a nosotros una autoridad y un poder donde nuestras debilidades se convierten en fortalezas. Usualmente cuando yo tengo a alguien que está deprimido, yo lo pongo a trabajar, no con gente deprimida, sino a ayudar a otros. Y al cabo de semanas le pregunto cómo está y me dice, ¿sabes qué? Aquello se me fue. ¿Y cómo se te fue? Orando por la gente. ¿Pero por qué usted cree que se fue? Porque el Espíritu Santo lo fortaleció en su debilidad y lo que era una debilidad que se manifestaba como un desánimo, una tristeza, un empobrecimiento, ahora se convirtió en una fortaleza porque le lleva el plan a otro, le dice, yo estaba así pero ahora estoy atrás. Es así como tú estabas, yo estuve y no vuelvo atrás. Palabra dicha, estoy hablando de testimonio fehaciente y no vuelvo atrás. Usted tiene que decir lo mismo. Por eso es necesario que vivamos conforme a la palabra de Dios y que veamos que toda esta adversidad es de bendición. Dios le interesa hacerte crecer, enseñarte a vivir y vencer. Como la mamá leona le enseña a cazar a sus hijos y a los cachorros, así quiere enseñarte a cazar tu bendición a través de la palabra de Dios. Porque esta palabra es vida. Así que entienda que Él te ama, Dios te ama, pero Dios te corrige, te comanda y te levanta, te reprende y te anima. No te olvides de esas 6 cosas. No te olvides nunca de eso. Lo primero que quiero decirte es que Él te ama, nos corrige, nos comanda la vida, si le permitimos dar la voluntad nuestra a Él. Nos levanta, nos reprende y nos anima. ¿Lo entendió? Nuestro Dios ruge como león
rugiente que es, pero refresca con el rocío, como el rocío de la mañana en favor nuestro siempre. Acuérdese siempre de eso. Eso está en Proverbio 19:12 está. Búsquelo y léalo. Al final de Proverbio lo dice. Ese rocío de la mañana es la misma acción que tiene el poder de la sangre cuando enfría tu cuerpo para mantener la temperatura correcta, no importando el medio ambiente donde tú estés. ¿Sabes qué se llama? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene ese poder. De hecho, una de las funciones de la sangre nuestra es esa, pero Él tiene el poder de temperarla, no importa cuáles sean las circunstancias. La sangre de Cristo, que es la que se derramó en la cruz del Calvario, no importa lo que tú estés pasando, no importa la enfermedad que tú tengas, no importa la enfermedad emocional que tú estés pasando, Él tiene el poder refrescante de ecualizar esa enfermedad para normalizarte. Y ese poder lo ha puesto en ti, para que tú se lo dejes a otro. Tus experiencias sanadas del pasado son fortalezas que le vas a transfundir la sangre de bendición a otro con tu experiencia. Si tú la manejas correcta, si tú entregas lo que tienes que entregar, yo te aseguro a ti que eso es tan real como que estamos vivos en esta hora. Pero tienes que decidir hacerlo. Puerto Rico necesita un avivamiento. Tú eres el agente del avivamiento. Tú eres el fuego para el avivamiento. Tú eres el candil que Dios va a usar para encender la gran llama de su avivamiento. ¿Cuántos quieren hacer eso por Puerto Rico? Para Cristo. Pues denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Y quiero que entendamos esto. Dios nos tiene en el hueco de la mano. Y que tiene su mano derecha para protegernos. A todos y cada uno de nosotros. Porque Él es nuestro Redentor eterno. Y Él no se va a quitar. Tú tampoco te debes quitar. Él hace todo para preparar la novia que viene a buscar. Tú y yo somos esa novia. Que nuestras vestiduras se mantengan emblanquecidas y que nos coja haciendo la obra que Él nos mandó a hacer. Que Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a adorarlo y a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra sazonada. Y hoy nos levantamos, Señor, en medio de la adversidad, en medio de las dolencias emocionales, en medio de toda enfermedad, en medio de todo lo que está sucediendo, creyendo y sabiendo que tu palabra jamás, nunca retornará tras vacía y prosperará para la cual ha sido enviada. Sabiendo, Señor, que todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito conforme han sido llamados a servirte. Hoy nosotros nos paramos, Señor, firmemente, creyendo que tu palabra, que no va a retornar atrás vacía, va a prosperar sobre nosotros. Y la agarramos, nos entronizamos, nos empoderamos de ella para hacer la obra que nos llamaste a hacer. Gracias, Señor, por esta adversidad. Gracias, Señor, porque hoy descubrimos nuestra constitución almática. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos nuestra acción pecaminosa para ser corregidos y conforme a tu palabra caminemos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú eres nuestro Redentor. Gracias por Jesús. Gracias porque nos amaste primero. Gracias porque al corregirnos nos enseñas tu amor. Y aprendemos a amar porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.